Hola hermanos, hermanas, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos con mi esposa. Vamos a compartir el día de hoy un tema muy especial, un tema que creo que nos ayudó esta semana, que sí nos abrió mucho el entendimiento y vamos a trazar el palabra de hoy. Y si quieren convenir en Amén. oración, amén. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por este tiempo que nos permite, Señor, de estar aquí conectados contigo para transmitir, Señor, el palabra de hoy, Señor. Que seas tú abriendo, Señor, nuestro entendimiento, Padre Celestial, para poder transmitirlo, Señor, a tu pueblo, a tu gente, a la persona que necesita esta palabra, Señor, el que va a escuchar, Señor, que le puede ser una luz como una lámpara, Señor, para ayudarles a guiarse en sus pasos, Señor, en sus caminos, Señor, si han sentido un momento de dificultad, Señor, que esta palabra sea aliento para ellos, para que se puedan recobrar, Señor, esas fuerzas, para levantarse de nuevo, para sacudirse, Señor, ese polvo, Señor, sobre ellos, Señor, y para seguir, Señor, esas promesas que tú tienes para nosotros, Padre, para alcanzar, Señor, todo lo que tú tienes en nuestros caminos, Señor, en ese camino perfecto, Señor, ese camino justo tuyo, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, para, para alcanzar, Señor, las bendiciones siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones y siempre, ¿verdad? Es algo nuevo compartir, algo que es de bendición para nosotros y que lo hemos pasado, ¿verdad? Sí. Y el tema se llama Entrando en el reposo, ¿verdad? Y platicábamos contigo, ¿verdad? Y te decía yo, ¿qué te viene a tu mente cuando tú piensas en la palabra reposo? Reposo. Estoy pensando algo, un lugar para descansar, un momento de paz, De algo paz, sin bulla, solo para relajar. tranquilo. Sí, Y tranquilo. sí, bueno, yo estaba pensando lo mismo, ¿verdad? Me imaginé como todo en silencio y durmiendo o descansando. Sí, Y el reposo es el descanso, dice el pastoreo, como tú dijiste, la paz, el estar quieto y también establecerse. Y para poder entrar, ¿verdad?, en esta enseñanza, si ustedes tienen su Biblia o si nos quieren escuchar, vamos a empezar en el libro de Hebreos 4 3 al 4 en la versión de traducción lenguaje actual. Dice así: nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo: por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Dios dijo esto refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Y me pareció muy, muy bonito y nuevo mientras encontré esta versión. Y les comparto a ustedes que nos están escuchando por qué. Creo que en este tiempo, ¿verdad? Del siglo XX, ¿verdad? Creo que ha habido muchos conflictos, ¿verdad? No sé, en las noticias ustedes nos están escuchando, ¿verdad? Por ejemplo, Israel, ha estado Rusia, Ucrania y todo el mundo realmente está en búsqueda de una paz. ujú, Conflictos, hay hambre, hay enfermedades, hay calamidades, hay enfermedades nuevas. Y lo que el mundo está buscando es la paz. así es. Es estar tranquilo. Y me llamó mucho la atención, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad. Y me dije yo, en un mundo tan ocupado,
y tan agitado con, con tanto que hacer. Sí, Uno llega a la casa y dice, wow, estoy en la casa. sí, sí me Ya estoy en pasarías. mi casa. Gracias. Cierro la puerta y me pongo en la pijama. Y ya tengo la paz y la tranquilidad, ¿verdad? Sobre todo ya lo que venimos de trabajar, decimos, día largo, estoy en la casa. Y yo dije, bueno, ¿qué es la paz? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es la paz para ti? Es un momento de refrigerio. Refrigerio. Sí, Ok, está bien. Eh, yo estaba ahí buscando un poco más y encontré que paz significa completo. Y dije, wow, ¿cómo la paz significa un estado de estar completo? completo. Y en otro dice que es paz, es la relación de la armonía entre las personas y como tú dijiste al inicio, sin bulla. Y dice ausencia de ruido en un lugar o en un momento. Y esto me gustó mucho, dice, es el estado de quien no está perturbado por ningún conflicto. Wow. Y encontré algo muy bonito también, ¿verdad? Esta enseñanza ha sido de, de muchos días, de realmente Sí, meditar de meditar mucho. y realmente darse cuenta que a veces el concepto que uno piensa de lo que es la paz o lo que es la tranquilidad es completamente diferente a lo que a veces nosotros pensamos. El diccionario hispanoamericano dice que la paz es un estado de armonía, pero también dice que es la quietud personal. Y esto me encantó, dice, es la libertad de pensamientos o de emociones perturbadoras y opresivas. Wow. Y la paz socialmente es tener armonía en las relaciones sociales, decía, con pareja, con familia, con las personas que te rodeas. Y la tranquilidad, yo estaba pensando, dije, ¿será la paz lo mismo que la tranquilidad? Porque yo dije, cuando estoy en paz estoy tranquila. Sí, Dije, bueno, veamos un poco más qué significa la tranquilidad. Y la tranquilidad dice que es la seguridad, la abundancia y también la prosperidad. Así que yo creo que con esta introducción, ¿verdad? Podemos ayudarles a que ustedes puedan seguir con nosotros y vamos a introducirles hacia lo que es realmente el reposo que nosotros podemos tener en Dios. sí, muy bien. Gracias por la introducción. Sí, por veces pensamos cómo entramos a ese estado, ese reposo. Pensamos por veces si podemos tratar de conectarlo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. En ese momento, y sabemos que llegó Moisés, los liberó, les guió al Mar Rojo, ahí el mar se abrió, cruzaron bajo agua, Ujú. ahí en seco, y ya el pueblo cruzó, estaban en el otro lado y se cerraron el mar. So uno cree, wow, ya están libres, están libres, están en reposo ya no hay que hacer ni nada de O ya eso. sé, ya no hay problema, Ya no tal hay vez. problema, ya están cerca de la tierra prometida que Dios les Ujú, prometió y todo eso, pero si no se lo saben muy bien la historia, sabemos que el trajín para llegar a la tierra prometida era un viaje bien corto, uno de 11 días, dice, pero por algunas razones, porque mandaron los esclavos, no los esclavos, perdón, los espías ujú, para ver la tierra primeramente, fueron 12 espías y ya cuando regresaron, 10 de los 12 dijeron que no es posible, ahí vive gigantes, pero dos de esos de los espías dijeron, no, es posible, ahí está la leche, está la miel, todo está grande y trajeron así uvas, trajeron ujú. cosas de ahí de la tierra para enseñar al pueblo, hey, sí se puede conquistar. Pero le entró miedo, le entró desconocimiento, le entró um, ¿cómo se dice?
ya perdieron la confianza, la fe en Dios, aunque vieron el gran poder que Él abrió el mar y vio que el faraón y su ejército fueron aniquilados allí. Aún así ellos perdieron, diciendo, Ese estado, ¿verdad? ese Como estado de tranquilidad, porque dicen, ya salimos de aquí, vamos a cruzar, vamos a ir a una tierra desconocida, y estos espías nos dicen, hay gigantes. Claro, como cualquiera, ¿verdad? Ya cualquiera. Si te dirían, ¿verdad? Un gigante o uno normalmente, ¿verdad? Como humano se asustaría, Se ¿verdad? asusta, sí, se asusta uno mismo. Vamos a leer un poco en Hebreos 4:2, que dice, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Wow. Sabemos que escuchar la palabra, la fe viene de escuchar la palabra. Y aquí vemos que ellos escucharon la buena noticia, pero solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. So ahí veo, ok, ellos eran el pueblo de Israel, ellos eran hebreos, diciendo, hey, ellos debieran de creer la palabra, creer el mensaje, pero no creyeron. So ahí puedo decir, se puede decir, no, sí, se puede decir que es como creyentes hoy en día que creen en Dios, pero no creen en la palabra de Dios. Suena como contradictorio, ¿verdad? Sí. Un creyente que no crea. Ajá, un creyente incrédulo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo esas dos palabras juntas se puede decir en una oración? Pero por veces así sucede. Por veces el primer encuentro que encontramos con Dios nos abre, es las primeras etapas y todo eso que comenzamos nuestro evangelio, comenzamos nuestro caminar, pero ya el tiempo, ya uno se pone más no diría más lento, más despacio, ya no está haciendo la misma búsqueda como lo hacía como en el primer amor. Quiero leerles otra versión, la versión Peshitta, en el mismo Hebreos 4:2, que dice, porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero no les aprovechó la palabra que escucharon, porque no fue mezclada con fe por los que le escucharon. Diciendo, wow. So hay una mezcla aquí en esta versión, hay una mezcla. So no simplemente de oír, pero hay que mezclarla con fe. Y esa mezcla, escuchando, poniéndole la fe, es como se produce nuestra creencia, nos llega a llegar a esa etapa, tratar de buscar ese reposo. Ahorita me recordé de un ejemplo que voy a dar que me pasó a mí en mi trabajo. Creo que ya di este ejemplo antes, pero siempre lo uso porque yo lo viví, es mi experiencia. Que tuve un problema en el trabajo y mi esposa me dice, pues comienza a orar, comienza a atar, comienza a pelear. Y le digo, pues yo creo en la oración, yo sí oro, le digo, pero no necesitas orar correctamente. Y le digo, ¿y cómo se va a orar correctamente? Le digo, me explicó mi esposa y comencé ahí en el carro antes de entrar. Me dice, antes que entres en el trabajo, quédate en tu carro ahí en el parqueadero y tenga unos 5 minutos, 10 minutos y abre tu corazón a Dios y decirle lo que quieres atar, lo que quieres pelear, que no te robe la paz, que no te robe tu bendición y cosas así. Y yo dije, wow, el primer día dije, ok, lo voy a intentar, dije yo. Y el segundo, la primera semana pasó, ya viene la segunda semana, ya vi lo que estaba pasando y vi lo que sí estaba funcionando. Dije, wow, ya funciona la oración, dije yo. Pero fue la fe, la creencia de creer la palabra que mi esposa me dio diciendo que debo orar, cómo debía orar con esa autoridad, con esa fe, con esa valentía.
Mm, ya esto me estoy saliendo un poco, me estoy alegrando un poco, que regresemos un poco. Ok, so, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado alguna vez sobre Jesús? Me imagino, por lo menos alguna vez en ¿Verdad? nuestras Alguien vidas, ha escuchado. que nos están escuchando, si han escuchado a Jesús, o tal vez en algún momento de su vida, algo acerca de él. Tal vez tú que nos estás escuchando, has recibido a Jesús como tu Salvador, o si estás escuchando en este mensaje por primera vez, pero la pregunta es lo que quiero preguntar, dejar en tu corazón, perdón, ¿estás creyendo en lo que sus palabras diciendo, Si estamos creyendo el mensaje, ¿verdad? y si estamos creyendo el mensaje? Exactamente, porque sabemos que hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, maestros y apóstoles, pero ¿solo estamos escuchando o estamos también creyendo esa palabra que nos están diciendo? Porque también eso me hace un poco de acuerdo, perdón, porque por veces dando ejemplos ayuda más que tratando de explicarle en mil diferentes maneras, o me gusta usar ejemplos y tratar de explicarme a sí mismo. Es como, digamos que un niño antes de un examen abre su libro y comienza a agarrar el libro y le hace así, se pone en su mente así, tratando de recordar todo lo que no estudió la noche anterior para el examen. Y por a veces así hacemos nosotros, que vemos un versículo y agarramos ese versículo aquí, y lo cerramos en nuestra mente, lo cerramos en nuestro corazón, ¿sí? Y así, poco a poco, con esas palabras, nos ayuda a crecer, nos ayuda a fortalecer nuestra fe también. Y sí, como tú decías, si uno no cree, ¿verdad? En lo que el Señor dice, ¿verdad? Lo que la palabra dice, como tú decías, no van a entrar en el reposo. Y lo que tú estabas hablando, ¿verdad? Cómo a veces, cómo el pueblo de Israel miró y vio, ¿verdad? Cómo fueron libertados, ¿verdad? De todos los egipcios. Pero sin embargo, después no creyeron. Y quiero leer en Hebreos 11:6, dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Y yo quiero abrir una pregunta, ¿verdad? Si alguno de los que ustedes nos están escuchando se siente identificado, tal vez en algún momento de nuestro caminar, ¿verdad? Como cristianos, o si tal vez alguien ha escuchado de quién es Jesús, tal vez alguien ha tenido duda. Yo he tenido duda en algunas ocasiones. Yo también. Y creo que algunas personas, cuando están pasando situaciones difíciles, probablemente se preguntarán, ¿verdad? En su mente, ¿será posible? ¿Será posible que haya una salida? Pero en el primer punto, ¿verdad? Miramos contigo que el no creer hace que no podamos entrar al reposo. Y otra cosa que nos impide que nosotros podamos entrar al reposo de Dios es la desobediencia. En Hebreos 4:6 dice, por tanto, puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en él, pero los que fueron los primeros que se les anunciaron las buenas nuevas, no entraron por haber sido desobedientes. Y yo me reí un poco con esta palabra porque digo, bueno, ¿cuántos de nosotros, no sé si tus papás te han dicho, ¿por qué me desobedeces, Carlos? Sí. ¿Verdad? A mí mi mamá sí me acuerdo que me decía, aunque era niña, pero ¿por qué? Si yo te digo que hagas una cosa, ¿por qué haces otra? Y a mí me gusta ir a averiguar un poco el significado de las palabras, porque
tal vez alguien dice, bueno, la desobediencia es cuando a mí me dijeron que voy a comprar leche y compré jugo. O sea, hice una cosa diferente que la que me dijeron, ¿verdad? Y estuve aquí leyendo un poquito y dice que esta palabra desobediencia viene de un griego que se llama parakoe y que significa el rechazo de escuchar correctamente. Y una concordancia dice que ser desobediente significa cuando yo escucho con una mala actitud o yo me niego a prestar, yo me niego a prestar atención y dice que es un escuchar que no obedece. Y yo me quedé y Wow. dije, wow, porque la desobediencia creo que no solo es el acto de que hice algo diferente a lo que me dijeron, sino que yo estoy oyendo de una forma desinteresada. Ujú. Y esto me llamó la atención porque yo dije, ¿con qué actitud nosotros escuchamos? Sí. Escuchamos con atención porque sabemos que lo que, por ejemplo, el pastor nos está diciendo es bueno para nosotros. O lo que alguien te está diciendo, tus padres. O tal vez tenemos la actitud de decir, no me interesa y puedo estar presente físicamente, pero no me interesa lo que me vas a decir y no voy a escuchar. Y yo creo que como jóvenes muchas veces estamos ahí, pero no escuchamos ni entendemos lo que nos están diciendo. Sí. Es, tocando otra vez de eso, de desobediencia, Ajá. que el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto no fueron incrédulos. Lo que estaba estudiando me hizo recuerdo porque ellos tenían una mentalidad, un pensar diferente, tenían programados el estilo de Egipto. Uh-huh. Aunque ellos fueron hebreos, ellos tenían sus costumbres, tenían sus tradiciones, pero como vivían en Egipto, pensaban como egipcio. Uh-huh. Sí, aunque, como les decía, como aunque pasaron al otro lado del mar, aunque ellos estaban ahí diciendo, wow, en el desierto diciendo, wow, nosotros vivíamos mejor en Egipto que aquí en el desierto. Uh-huh. Y allí, claro que la ira de Dios vino sobre ellos. Ese pensar de ellos, no, Dios estaba tratando de reprogramarlos, tratando de cambiar su mentalidad, como los 12 espías. Solo dos tenían un pensar diferente, tenían diferente mentalidad. Y eso, y los otros obedecieron, escucharon más a los 10 que estos dos. Eso es lo que estabas diciendo, de escuchar la palabra. ¿Con qué actitud estamos escuchando? Yo creo que ese pueblo estaba escuchando con una actitud, mejor regresémonos. Probablemente, como dices tú, en algo que tú dijiste me hiciste pensar, muchas veces ya nosotros, ¿verdad? Que hemos venido y que creemos en el Señor, a veces seguimos actuando como esclavos. Y como tú dices, a veces parece que nos han movido un poquito el clavito para reprogramarnos, ¿verdad? Y a veces seguimos con la misma mentalidad del mundo y venimos todavía a Cristo. Y ahí es cuando Cristo quiere venir y decir como, hey, necesito todavía reprogramar estos pensamientos. Y algo muy bonito que encontré en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y que el oír viene por la palabra de Dios. Y entonces, como tú dijiste anteriormente, la mezcla, o sea, la combinación del mensaje, pero con la fe, porque no les vino de provecho porque ellos oyeron, pero como oír llover. Es decir, que oyeron y dijeron, oh bueno, pero se olvidaron de lo más importante de mezclar esa fe para que el mensaje realmente les produzca, ¿verdad? Lo que tenía que producir. Y entonces ahí yo misma me puse un problema, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿y qué estamos oyendo, verdad? Sí. Si sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y tú dijiste algo bien gracioso, recuerdo un cómic
Novita creo que era. Y él cogía el libro y se quería comer el libro para ir a dar al siguiente día la prueba. O se ponía el libro así en la cabeza y decía, ya, me aprendí todo. Y yo digo, bueno, ¿cuántas veces nosotros, teniendo el libro de la Biblia aquí, uno quisiera hacerse así en todas las páginas de la Biblia para aprender? Pero uno tiene también que oír y tener el deseo de oír la palabra, porque, por ejemplo, cuando alguien ha dado, ¿verdad? O alguien ha compartido algo nuevo de la palabra, eh, viene como que uno se le abre los ojos y dice, ¿y esto de dónde apareció? Sí, sí pasa. ¿Y esto de dónde vino? Pero no es porque estábamos estáticos y nos cayó de abajo, aunque a veces sí el Señor nos abre los ojos y nos habla a nosotros. Pero cuando nosotros oímos el mensaje, entonces a uno le inyecta esa fe. Sí. Y bueno, yo te voy a decir un ejemplo. Yo recuerdo que creo que fue hace unos 2 años, no me recuerdo. Y fue un servicio de vigilia. Y alguien compartió un mensaje entre 2 de la mañana y empezó a hablar, creo, no me recuerdo si hablaban de los dardos encendidos. Y todo el mundo estaba como, no sé, como que ya había escuchado y yo me quedé así. Dije, Dios mío, esto es lo que a mí me estaba pasando. Y me acomodé en la banca y me puse así. Yo le presté atención al hermano, porque yo dije, esto es. Y me quedó tan grabado hasta el día de hoy que yo dije, cuando viene algo, me acuerdo de esa enseñanza. Fue corta. Ujú. Pero yo dije, cierto, viene un pensamiento amigo, no, ese es un dardo encendido. Dijo, y hay que apagar y hay que reconocerlo porque es un dardo encendido que viene a tu mente. Y me ha sido de gran bendición esa enseñanza porque me inyectó la fe. Y esa fe para mezclar, y por eso creo que yo después te dije a ti, no, te dije, tienes dardos encendidos de que tú no puedes, de que esos problemas en el trabajo te van a ahogar, ¿verdad? Y te digo, no, vamos a hablar con autoridad, vamos a tener la fe, pero no por la emoción, sino porque lo que la palabra dice, entonces yo tengo la fe y me inyecta y yo te digo, no. ¿Verdad? Vamos a hacer esto porque la palabra dice eso. Así es. Entonces, la fe es por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así es. Y vemos que Dios nos da oportunidades, así como le dio al pueblo de Israel oportunidades. Les llevó al desierto. Él quería desarrollarles, enseñarles, ¿qué más? Entrenarles. Entrenarles. Que se preparan, porque aunque sabemos que iban a ir a la tierra prometida, pero iban a llegar ahí para ir a conquistar, porque todavía les tocaba ir a pelear contra los con todos los grupos que estaban ahí. Y sabemos que durante el camino, ese parte del pueblo que los adultos murieron en el camino. Y ahí vemos que Josué es el que los llevó a la tierra prometida. Y Caleb también entró ahí con ellos y todo eso. Y esas oportunidades nos da Dios a nosotros, nos da el recuerdo diciendo, hey, hay bendición para ti, hay bienestar, hay shalom, hay paz para nosotros. Aquí vemos en el pasaje igual Hebreos 4:6, que dice, por tanto, puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en él, pero los que fueron los primeros que se les anunciaran las buenas nuevas no entraron por haber sido desobediente. Hubo oportunidad para cada uno. Hay oportunidad para cada uno de nosotros. Amén. Hay oportunidad. Este pasaje los vemos a desarrollar poco a poco, porque es algo muy bonito, porque porque decía un descanso, un reposo, ya cuando Dios completó el mundo. Algunos dicen que en la Biblia sí dice que fue el 7º día que descansó,
pero normalmente, humanamente, decimos el séptimo día es el sábado, pero en realidad no sabemos si fue un sábado, fue un domingo, fue un lunes o fue entre semana. Solo dice el séptimo día. Por alguna razón Dios no dijo que tal fecha fue que descansó, porque creo que humanamente hubiéramos dicho ese día es el descanso que uno cita tomar, aunque los judíos tomaron guardaban el día de reposo, y sabemos en el Nuevo Testamento que hasta le vinieron contra Jesús diciendo porque hacía milagros, ¿verdad? Ajá, porque hacía milagros porque en el séptimo día él dice ¿a dónde? ¿Por qué no? Pero sabemos que hay un día para descansar, un día que ese día puede ser hoy para algunos. Amén. Y eso es lo muy bonito, como dijiste, que como me hiciste pensar en que hay un día, ¿verdad? Para cada uno. Tal vez alguien lo halló ayer y entró al reposo. Sí. Tal vez alguien está todavía batallando, ¿verdad? Entrar en su reposo. Y como tú decías, hoy tenemos la oportunidad de entrar a su reposo y bueno, no sé si están perdidos, ¿verdad? Lo que nos están escuchando, todo está en Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Sí. Yo decía, bueno, yo creo que en este capítulo nos da una clave. Sí. Y en Hebreos 4:7, en la versión Peshita dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y en otra versión, ¿verdad? En la Biblia judía dice, igual Hebreos 4:7 dice, determina otra vez un cierto día diciendo por David, hoy después de tanto tiempo como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros levavot. Y yo me quedé y dije, bueno, y esa palabra yo que no sé pronunciar. Y yo estaba viendo porque pues dice no endurezcas tu corazón, pero me llamó la atención y dice que este levavot pues es una palabra que es en hebreo y dice que se refiere a tu corazón, a tu voluntad, a tu mente, pero me gustó porque dice a tu hombre interior, ¿verdad? Wow. Y yo dije, ¿cómo será no endurecer la voluntad de uno? Porque uno a veces quiere hacer lo que uno quiere. Sí. Y cómo no endurecerle a la mente cuando a veces uno ha crecido con un pensamiento y le es difícil dejar cierto pensamiento, ¿verdad? Sí. Y en otra versión, que está muy bonita, dice la Biblia hispanoamericana, dice, y Dios vuelve a señalar un día, y dice, y me gustó porque dice entre paréntesis, el hoy. El hoy. Dice, del que habla David mucho tiempo después en el pasaje citado más arriba. Y dice, esta versión está muy bonito. Perdón a los que nos escuchen, es que tienen unas versiones diferentes tan bonitas y que nos traen mucha bendición. Yo sé que les está bendiciendo. Amén. Y dice, cuando hoy escuchen la voz del Señor, dice, no cierren herméticamente el corazón. Y bueno, yo dije, bueno, ¿y esta palabra qué será? Pero verdad, parece clase de literatura con nosotros. Pero no, mire, lo que pasa es que hay diferentes versiones porque las traducciones que tenemos al español no fue el idioma original. Y entonces al estar buscando diferentes versiones, uno encuentra unas perlas tan preciosas para poder entender mejor. Y bueno, dije yo, algo hermético. Primero se me imaginó como esos termos, ¿verdad? Para guardar el frío, ¿no? Porque dicen que son herméticos. Y esto de hermético dice que es cuando uno cierra algo, o sea, le cierra de tal modo que uno no deja pasar el aire u otra cosa. Y yo me puse a pensar y dije, ¿cuántos de nosotros cerramos herméticamente nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros cerramos y decimos, no quiero que pase ni una palabra
que me digan o que me digan de Cristo, o no quiero que me digan ninguna palabra de esto. O sea, uno cierra tanto el corazón que ni siquiera deja pasar una palabrita. O tal vez alguien que viene, tal vez un amigo, un compañero, tu padre, tu madre, ¿verdad? Y te dice, no, hijo, tú estás mal. O como, por ejemplo, vamos, hijo, ahora. Y uno se cierra y dice, no, ¿y por qué me estás diciendo eso? Y yo no estoy en pecado, ¿y por qué me estás diciendo eso? Muy cierto. Y uno se cierra tan duro y a veces las personas solo quieren venir a decir como, hey, aquí, o sea, no te estoy juzgando, solo te estoy diciendo, hey, solo no endurezcas tu corazón, o sea, no cierres tu corazón, porque si uno cierra el corazón, Cristo no puede obrar. Es como si una persona cierra el corazón para no querer a una persona, nunca va a querer. Si una persona se cierra a no probar algo diferente, por ejemplo en la comida, siempre va a ordenar el mismo plato. Entonces, no solamente de tratar cosas nuevas, ¿verdad? No es esa la intención, sino que en este pasaje lo que Dios está diciendo, o sea, la clave que está dando es decir, hey, yo quiero darte el reposo, y ese reposo es hoy. Y esto hay que decirlo. Claro, ciertamente en ese tiempo quería darle un reposo a Israel. Y mientras venía este tema y leíamos, ¿verdad? Muchas cosas, decía, hay mucha gente que piensa que ese reposo ya pasó de moda y que ya no existe ese reposo porque decía, ay, solo el reposo es para Israel. Sí. Pero Dios dice en la Biblia, y está escrito, dice, el hoy. El hoy. Y algo del hoy también ahorita me hizo acuerdo porque por veces cuando uno fallece, en inglés le dicen rest in peace, que en paz descanse. Ajá, en paz descanse. Uno cree que es ya cuando uno ya fallece es cuando va a descansar, pero vemos que la clave de la palabra es hoy, que no cerramos nuestro corazón. Amén, que no cerremos nuestro corazón. Y algo que me llamó la atención que estabas diciendo, que el corazón, la voz, se refiere al corazón y la mente, porque en la cultura hebrea el corazón y la mente es uno. Normalmente nosotros pensamos que son dos diferentes cosas, pero para ellos es una cosa. Es una cosa. Y vamos a ver unas formas como Israel endureció su corazón. Lo vemos en Salmos 95, verso 8 al 11, que dice el siguiente: no endurezcan sus corazones para provocarlo a la ira como los rebeldes, y como en el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres, que probaron y vieron mis obras durante 40 años. Me aisté de aquella generación y dije, es un pueblo que se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no encontrarán en mi reposo. Eso está duro. Duro ahí. Vemos que Dios sí se enoja. Uno cree que Dios no se enoja, pero sí se enoja. Y Él juró, es lo más duro, Él juró en su ira, no encontrarán en mi reposo. Fue la generación de los padres de Israel. Sí, en ese desierto. De todo lo que estaban en ese desierto. Fue algo impactante diciendo, wow, ellos no querían cambiar. Ellos Exacto. querían hacer las cosas iguales como hacían en Egipto, pero eso no es lo que Dios quería llevarlos. Él quería transformarles por su misericordia, quería transformar su mentalidad, su pensar, quería hacer todo nuevo con ellos. Pero Dios les dio esa oportunidad, pero ellos endurecieron su corazón, cerraron su corazón, y eso es algo peligroso. Cuando, como estabas diciendo, cuando endurecen, cuando cierren y cuando quieren traer esa palabra, ese aliento para ayudar a tu prójimo, ayudar a tu vecino. Y sé que en el pasaje, en el Nuevo Testamento, la palabra es como una espada de doble filo, llega hasta el tuétano y quita ahí de todos. Aunque nosotros
endurezcamos Nuestro corazón. Si alguien viene con una palabra tan dócil, una palabra tan humilde, tan sincera, tan verdadera, tan suave que entra el corazón Y le y quiebra uno. quiebra allí, y uno, como deciste desde la vigilia que te llegó esa palabra y dices, wow, allí me dio aliento, me dio fortaleza y así, y por veces esa palabra nos quebranta, Ujú. nos quebranta. So, tratemos no de provocar la ira al Amén. Señor, desafiándole después de que hemos visto su mano por veces, como hemos visto sus manos, o tal vez usted tuvo su experiencia y vio la mano de Dios sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. So, y por veces creemos, ok, ya pasó, o viene otra etapa. No, tenemos que seguir, ser dócil, ser humilde en nuestro corazón. Quiero leer otro pasaje en Josué 5:6 que dice, porque los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto hasta que murió todo el pueblo, los hombres de guerra que habían salido de Egipto por no obedecer la voz de Yahweh su Dios. Yahweh les juró a ellos que no les mostraría la tierra que había jurado, a sus padres que les entregaría, una tierra donde fluye leche y miel. So veo que era una nueva generación que entró. Ujú. Yo lo traté de ponerlo en perspectiva de hoy. Normalmente nosotros cuando venimos a Jesús tenemos nuestras propias cargas y todo eso. Ujú. Y por la sangre, por la salvación, por creer en Jesús, que Él murió por nosotros en esa cruz, nos compró, nos lavó. So, el viejo hombre debería morir dentro de nosotros. Debería. Pero por veces solo matamos parte del viejo hombre y todavía llevamos esa carga. Y por veces llevando esa carga, no queriendo llevarla, pero el enemigo, como es un león rugiente, está listo para atacar y ataca. Dice, no, tú fallaste, nadie te va a perdonar, nadie te va a amar, te hace sentir solo, te hace sentir que eres débil. Y en ese momento, ahí es a donde perdemos la confianza, perdemos el creer, perdemos la fe en el mensaje de la palabra de Dios, creyendo en su palabra, que somos victoriosos, que tenemos un espíritu de valentía. Amén. Y como tú decías ahorita, eh, ahora en este tiempo, ¿verdad? Porque pues la palabra mismo dice que este es un espejo, ¿verdad? Ujú. Lo que ya sucedió. Pero decías algo ahorita y eso es cierto. Muchas veces, ahora en la actualidad, ¿verdad? A veces nos sentimos acusados y mucho más porque aunque el mensaje sea para todos, ¿verdad? Pero hay juventud. Hay juventud que recién a veces está caminando o está luchando, ¿verdad? Por perseverar en el camino del Señor. Y a veces un error, alguna caída, ¿verdad? Algún error que tal vez cometió, vienen acusaciones y entonces uno se siente mal, uno se siente que cometió algo malo, que no es digno del perdón. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Uno dice, no, tal vez la promesa no es para mí. Y esa promesa, así le pasó a David. David llegó el profeta Samuel, le ungió como rey, próximo rey, pero sabemos que el rey Saúl le quería matar, Ujú. le perseguía, le llegaba cerca. Y ahí David también dijo, tal vez la promesa para que yo sea rey de Israel no va a ser cierto. Y ahí se pierde uno, como estabas diciendo, en esa Exacto. línea que estabas diciendo. Porque cuando digo yo, y como un día de estos platicábamos, te recuerdas, estábamos en el carro, y yo te dije, cuando uno perdió la batalla en la mente, la perdió. Y a veces el enemigo es, como la palabra del Señor dice, él es un padre de mentiras y en él no hay verdad. Ujú. Entonces, pone acusaciones en nosotros y ahora estamos hablando en el tiempo actual, que es lo que sucede, ¿verdad? Y a veces dice, no, esta promesa no es para mí. Y entonces
de tal manera el enemigo ataca nuestras mentes y nuestros corazones que uno dice, no, tal vez ya no puedo recibir el milagro. Y entonces viene esa incredulidad y entonces ya no alcanzo el reposo. Y entonces sigo emproblemado porque ya no encontré el reposo. ¿Por qué? Porque surgió un pensamiento de duda en mi corazón y en mi mente. Y ya no alcancé la promesa. Así, y algo que escuché el día de hoy que se llama la teoría del carro rojo, que me llamó la atención. Digo, ¿cuál es la teoría del carro rojo? Y hablando sobre eso, está diciendo el ejemplo es cuando uno está manejando en la carretera, ¿cuántos carros rojos ve uno en el camino? Uno dice tal vez unos 2 o 3. Dice, ok, y si yo te dijera, cada carro rojo que veas, te doy $50, por ejemplo. Ahí estuvieras buscando los carros rojos, diciéndome, ok, encontré Voy a ir 5 atrás de carros. los carros rojos. Sí, voy atrás, voy a encontrar eso, voy a encontrar 5 carros, voy a encontrar 10 carros rojos y ahí te voy a decir. Ajá. Dice, esos son como las oportunidades. Las oportunidades, uno está en el camino, en la carretera, viendo los carros rojos pasando. Así son las oportunidades que Dios nos da. Lo vemos que está pasando, pero nos olvidamos y no nos estamos ya fijando en las oportunidades. Ya cuando nos dice que hay oportunidades, que hay cosas para nosotros ver, porque hay bendición. Amén. Y sabemos que la bendición es el reposo de Dios. Ya vamos a estar buscando hoy, el clave de hoy. El hoy, buscando las claves, buscando las oportunidades de Dios que nos va a dar para buscar ese reposo. Amén. Y bueno, ¿verdad? Ya para casi ir concluyendo, leíamos un comentario bíblico muy bonito que queríamos compartir. Si ustedes lo quieren chequear, ese es el comentario bíblico de MacDonald. Y estuvo muy bonito porque él en el comentario bíblico del libro de Hebreos, ¿verdad? Dice que había sido la incredulidad lo que había mantenido, y fíjate que él dice a los rebeldes, fuera de la tierra prometida. Y es la incredulidad lo que mantiene al hombre fuera de la heredad de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Sé que es muy amplio y muy corto el tiempo, ¿verdad?, de poder explicar toda la travesía que el pueblo de Israel pasó al momento de entrar a la tierra prometida. Es libros enteros. Sí. Pero lo que quisiéramos dejarles en su corazón es que los padres, imagínense que hubo una generación de padres y venía, ¿verdad?, los hijos que vienen. Y entonces esta generación de los padres rebeldes, porque, y aquí es muy bonito una parte que platicábamos, ¿verdad?, ayer, el pueblo le empezó a reclamar a Moisés. Uh-huh. Y le dijo, Moisés, pero tenemos hambre y nos hubiéramos quedado en Egipto y aquí nos estás matando de hambre. Y fíjese qué misericordia de Dios que le dice, bueno, Moisés, no te preocupes, voy a mandar maná. Y le da las instrucciones y le dice, bueno, mira, voy a mandar, pero solo va a durar para un día. Y diles que no guarden, por favor. Y bueno, pasó. Después dicen, no, es que tenemos sed. No, Moisés, nos hubiéramos muerto en Egipto. Y a mí me gusta, como lo hace mi esposo, ponerlo en este tiempo. ¿Cuántas veces nosotros somos insatisfechos? Uh-huh. Dios nos da algo y queremos algo mejor. Dios nos dio agua en medio del desierto y queríamos Coca-Cola. A veces la insatisfacción personal es la que nos hace pecar en contra de Dios. Sí. La incredulidad o decir, no, esta promesa ya no es para mí. Y en el comentario decía, la lección es que nos guardemos de un corazón malo de incredulidad. Y si usted tiene duda que es incrédulo, es alguien que no cree. Alguien que no cree en lo que dice la palabra de Dios. Pero después de este mensaje tan duro dije, bueno, ¿cuál es la buena noticia, verdad?
primero que hay un hoy. El reposo sí Sí. existe y Dios lo quiere dar. Porque Amén. dice la Biblia que hoy Dios quiere dar reposo y hay una nueva oportunidad. Y esto lo encontré de mucha bendición porque dice, los creyentes gozan en la actualidad del reposo de la conciencia, sabiendo que la pena por sus pecados ha sido pagada por medio de la obra consumada de Jesús. Y este es el reposo que prometió el Salvador, Jesucristo, para nosotros. Y yo creo que esto suena un poco confuso, pero pues en el tiempo de Moisés y en el Antiguo Testamento todavía no venía el sacrificio. Sí. Y tenía que presentar una ofrenda y un holocausto cuando pecaban. Pero yo digo, bienaventurados, ¿verdad? Somos nosotros, Sí. que a través del sacrificio tan precioso de Jesucristo, nosotros podemos tener perdón de pecados. Y si hemos fallado delante del Señor, sé que la palabra dice, hijito, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tienen para con el Padre. Sí. Entonces, qué bonito reposo en nuestra conciencia y en nuestra mente, ¿verdad? Hablando de eso, me hace recuerdo de un servicio, Otra experiencia. sí, de otra experiencia que estuvimos después de la alabanza, era un momento de adoración y que yo en esa semana estaba escuchando una prédica que se llama El espíritu intelectual y estaba meditando esa noche en el servicio durante la alabanza ese prédica. Y creo que después del servicio tú me dijiste, amor, yo pensaba que te dormiste allí hincado enfrente del altar. No, le digo, yo no me dormí, yo estaba orando, le digo, pero lo que yo hice, le dije, me imaginé mi mente, traté de mirar mi interior y entregarle todo. Le digo, Señor, la prédica que estaba escuchando, tener ese espíritu intelectual, te lo quiero dar a ti. Quiero abrir mi mente. Como dice la palabra, abre su corazón. No dudes que abre, ok, nuestro corazón, pero también quiere que abre nuestra mente también. Yo estaba inclinado allí, tratando de visualizar, sí, mi mente, que había una puerta aquí en la corona que me se estaba abriendo. Y cuando me incliné, que estaba botando todo lo que me estaba estorbando, todo pensar, que cualquier duda que yo tenía, estaba tratando de limpiarme, de desahogarme allí, de despojarme de todo. ¿Sí? Y le digo, ok, Señor, ya creo que ya tengo ya todo limpio, porque sí, ya me estaba doliendo la cabeza un poco de tanto de pensar, dije yo. Pero ahí le digo, ok, Padre, le digo, lléname de tu entendimiento, lléname de tu conocimiento, lléname de tu palabra, porque quiero hacer como las promesas de Josué, que dice, meditar de tu palabra día y noche, que no se aparte. Yo quería eso, no simplemente atesorarlo, pero atesorarlo en mi mente también. Amén. Y como tú decías, qué bonito, como yo me recuerdo cuando te vi en ese servicio y como que dije, se durmió mi esposa. Porque pues mis ojos naturales veían que tú estabas como en un estado, o sea, yo te miraba como en un estado como de paz. Yo dije, se durmió. Pues y claro, el pastor dijo, bueno, hermanos, demos un aplauso al Señor. Y yo dije, Señor, mi esposa se durmió. Pero no, o sea, el momento que tú querías tener ese reposo y descargarte. Y bueno, acompáñenos a Mateo 11:28 en la Biblia, el lenguaje sencillo. Dice, ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Yo creo que hemos escuchado este pasaje muchas veces. Y cuando a veces yo estoy cargada, yo mismo me repito, venid a mí todos los que estén cargados y cansados. Pero a veces los memorizamos, sí, pero no queremos botar la carga. No los queremos botar esa carga, sí. En la versión, igual mismo verso, en la versión Dios habla hoy, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Y el otro verso que quiero leer está en Juan 5:24, en la versión Peshita, dice, de cierto les digo,
El que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no va a la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y yo encuentro algo muy precioso que Dios en varios pasajes en su palabra nos dice el reposo. Ujú. Venid a mí, dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Dios quiere darnos el reposo, pero también Él quiere que creamos, porque el pueblo de Israel no creyó. Sí. Vio cómo abrió el mar y después no creyó. Y yo digo, muchas veces, y yo creo que una vez le escuché a un pastor, decía, sí, el pastor decía, a veces le criticamos muy duro a Israel, pero no nos damos cuenta que a veces nosotros hacemos eso. Ujú. A veces Dios nos ha sacado de una situación difícil y de repente pasamos otra y decimos, no, no he salido. Y yo me imagino, déjenme imaginarme a ustedes que me están escuchando, no me pide el verso, yo me estoy imaginando. ¿Cómo dirá Dios? Como, ay, híjole, pero ya pues te saqué de esta y de otra más. Y yo a veces me digo esto riéndome y digo, yo he visto la mano de Dios, ¿por qué estoy dudando ahora? A mí este mensaje me caló duro, duro, porque yo decía, ¿cuántas veces nosotros mismos somos incrédulos? Y a veces no queremos confiar, aún sabiendo la palabra. Ujú. Y otro reposo que Dios quiere darnos es el que nos espera en la casa del Padre. Y dice, en el eterno reposo de Dios descansaremos de todas nuestras labores aquí. Y esto no significa que en el cielo estaremos inactivos, o sea, el cielo no va a ser aburrido. Dice, nosotros seguiremos adorándole y sirviéndole, pero ya no habrá fatiga, ya no habrá angustia, ya no habrá aflicción y ya no habrá tristeza. Ujú. Y yo creo que es un tema que a muchos, ¿verdad?, nos confronta cómo estamos viviendo, ¿verdad? Y, y a cada uno de saber que Dios quiere darnos un reposo, pero que también nosotros muchas veces nos olvidamos de cómo Dios nos ha sacado, ¿verdad? De, ya con esto acabo ya, porque, ¿verdad? Ya se acaba el tiempo. Escuchaba un día de estos que estaba en el trabajo, decía, me recuerdo estaba escuchando un podcast de una prédica y decía, muchas veces cuando nosotros tenemos momentos difíciles, decía, hagamos un librito de nuestras victorias. O sea, no nuestras para decir, uy, yo, ¿verdad? Sino hagamos un libro mental de victorias, decía este pastor, para que cuando usted esté pasando algo difícil se recuerde y diga, ok, Dios me libró de esto. Dios me sacó de este problema, Dios me sacó de esta adicción, Dios me sacó de este vicio, o Dios restauró mi familia. Y usted revise nuevamente, decía, ese libro de victorias y cuando quiera venir nuevamente el pensamiento de, no, ya de esta no va a salir. Recuérdese, hermano, que Dios le ha librado y le ha dado la victoria. Entonces, esa es la buena noticia, ¿verdad? Y ya para poder orar, quisiéramos pedirles que nos acompañen, ¿verdad? En este momento de oración. Y queremos darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido compartir su palabra. Señor amado, te pedimos en este momento, Señor, por cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor. Sabemos, Padre, que en ti tenemos ese reposo y que ese reposo tú nos das hoy, Señor. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de para siempre, Señor. Que tú eres, Padre amado, el que hoy nos está abriendo esa puerta de reposo. Y hemos aprendido, Señor, que a través de la fe podemos entrar, Señor. Sabemos que sin fe, Señor, no podemos agradarte. Hemos aprendido, Señor, que a ti te agrada que confiemos en ti, que no dudemos de lo que tu palabra dice, Señor, de quién tú eres para nosotros.
Y asimismo te pedimos, Señor, que tu palabra traiga ese refresco, Señor, para todos los que están escuchando. Si hay personas que se han debilitado en su fe, Señor, que en tu gran misericordia, Padre, tú los asistas, tú los ayudes, tú aumentes su fe. Que aquellos, Señor, que tal vez escuchan por primera vez, Señor, el mensaje, puedan saber, Señor, que tú eres ese Salvador que ofrece, Padre, la vida eterna, que ofrece levantarnos, Señor, de las caídas, de las pruebas, Señor, que tú eres ese reposo seguro, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra siempre, Padre, es la que nos habla, la que nos insta, Señor, y te damos gracias, porque sabemos que tu palabra es viva, Señor, que tú siempre, Señor, nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y te pedimos por todas esas personas, Señor, que están escuchando, que sus corazones, Señor, puedan ser abiertos y que puedan recibir, Señor, tu palabra, sean bendecidos donde ellos están, Señor. Y te damos gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Adiós. Bendiciones.